amigos? El día de hoy me da un gusto saludar vía remota a Carlos Álvarez Flores, que es experto en temas de gestión ambiental y que hoy nos tiene un tema muy importante porque tiene que ver con todos estos, digamos, pormenores alrededor del Tren Maya. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, Adrián. Es un gusto estar aquí contigo en tu espacio. Carlos, pues platícanos justamente todo esto que conlleva lo que es el Tren Maya, desde el daño ecológico hasta lo que costó, que era Correcto. pues, muy, lo que prometieron era muy inferior a lo que se están entregando, al menos en cuestión de costo, porque de beneficios está por verse. Es correcto. Mira, la selva es una selva tropical. La península que abarca Yucatán, Quintana Roo, una parte de Campeche y Chiapas, es el último pulmón de la mayor biodiversidad que hay en el planeta. La selva tropical, que es como esta, la que está en la península, aunque aquí no es selva alta, como en algunos lugares en el Amazonas, aquí hay selva mediana y selva baja. Pues sí, pero eso es lo más rico que tiene México, hablando de biodiversidad. Ahora bien, el sistema de agua subterránea con esta red de ríos y cenotes cubre toda la península y esa agua es la que abastece a todos los habitantes de todos esos estados, ¿verdad? O sea, me refiero a Quintana Roo, Yucatán, alguna parte de Tabasco y Chiapas. Entonces, este tren, lo que ya hizo con estos 1,557 kilómetros de una franja, hoy la franja es de 30 metros, este corredor de 30 metros, que es lo que marca la norma de unas vías de un ferrocarril en México. Eso es lo que marca la norma. Ahora bien, yo ya hice mis cálculos, tomé las estadísticas que la propia Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene en su página web, la densidad de árboles, arbustos y plantas que hay en esta selva tropical, en la selva baja y en la selva mediana. Después de multiplicar todos los kilómetros por el ancho, bueno, pues me lleva a una cantidad tremenda de hectáreas y yo tomé un promedio. Me dieron 2,800 hectáreas, pero entonces yo dije, bueno, vamos a poner la mitad de selva baja y selva mediana, la mitad para ser justos. Y luego discriminé 800 hectáreas, suponiendo que esas 800 hectáreas ya estén impactadas. Entonces me quedé con 2,000 hectáreas. El cálculo de arbustos fue de 5 millones de arbustos. Y yo me acuerdo mucho de una frase del señor presidente que dijo, no se va a talar ningún árbol. Bueno, esa fue una broma, esa fue una forma coloquial de decir, ¿verdad? Pero son 5 millones de arbustos y como 3 millones de plantas. Entonces, ¿qué le está haciendo a ese gran ecosistema? Ya lo fracturó. Quiere decir que esos pedazos que quedan ahora, divididos por esta franja, que hoy es de 30 metros, pero como estoy leyendo las notas de hoy, donde hablan de un desarrollo urbano, comercial, turístico, de comercio, y que van a ser 3 trenes, que va a ser un tren turístico, un tren de carga y un tren de pasajeros. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que esa franja de 30 en 14 o más lugares, que son las estaciones, se va a ampliar no a 50, sino a 100 metros de cada lado, porque así es, el desarrollo urbano se extiende, ya tenemos una muestra en Semarnat, ya nos dieron un ejemplo hace unos años, nos llamaron en Semarnat, dijo, vengan, y entonces vimos una carretera federal allá precisamente en Mérida, de Mérida hacia Valladolid, en donde después de 20 años el impacto, el derribe, el desmonte de toda esa selva se amplió 10 kilómetros a la red, o sea, 10 y 10, 20 kilómetros es la franja. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ese ecosistema va a perder toda su biodiversidad, porque al fracturar
los territorios, ahí la cadena alimenticia, la cadena trófica o cadena alimenticia, tiene la cúspide al jaguar. Y de ahí para abajo se va derivando en todas esas especies de aves, mamíferos, reptiles, insectos, microorganismos, ¿verdad? Que es tremendamente rica en esta selva. Entonces, lo que estamos perdiendo, que era el último pulmón de selva de nuestro país, ¿a cambio de qué? Estamos perdiendo esto. Ahorita voy a hablar del agua, que eso es lo más grave. Vamos a hablar de lo que estamos perdiendo. ¿Contra qué? Pues contra un beneficio que el señor presidente López Obrador dice que se va a dar, que porque eso va a llevar prosperidad y desarrollo y dinero y bienestar a los habitantes de la península. Bueno, no hay ningún estudio de prefactibilidad, no hay ninguna evaluación de ningún tipo económica, no sabemos si ahora estos 480,000 millones, fíjate nada más, yo recuerdo muy bien que habían hablado de 120, yo me acuerdo que eran 120,000 por ahí, 110 o 120,000, y que habían dicho originalmente que iba a ser inversión privada, que iban a invitar a los privados. No, hoy acaba de anunciar, aquí está ya el nuevo dato, 480,000 millones, quiere decir más de 3 veces el costo original, ¿verdad? De lo que se había planeado. No tenemos ninguna razón para creer que ese tren se va a recuperar. Yo digo que no. Más bien, ese tren nos va a costar, va a estar subsidiándose año con año. ¿Cuántos años? No sabemos. Probablemente haya inversión. Vamos a ver si los hoteleros, si los justifican una inversión de millones y millones de dólares, cuando que ya sabemos que hay toda una franja en la Riviera Maya de 200 y tantos hoteles que hay desde Cancún hasta Tulum. Yo no sé si hay algunos interesados que se vayan a meter allá, en medio de la selva, a poner un desarrollo grande allá, como para que los turistas extranjeros o mexicanos vayan a meterse a un hotel allá, cuando que lo que se busca en la Riviera Maya es precisamente las playas, ¿verdad? La playa, estas playas preciosas, bueno, ya ni tan preciosas porque llega el sargazo, bueno, pero aún así, el mundo de la farándula y de los que le gustan a los chavos estos, a los spring breakers que se vienen a emborrachar y que se toman sus cervezas, pues yo no creo que les vaya a interesar mucho meterse allá a la selva en el tren, pero bueno, ni siquiera nos han dicho cuánto va a costar, un análisis previo de cuántos pasajeros se van a subir cada año en un horizonte de 20 años y cómo se van a recuperar esos 480,000 millones de pesos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el ecosistema se va a ir. En 20 años habrá que poner un puma o unos pumas, pero de plástico, para que cuando pase el tren, si es que va a pasar algún tren, digan, miren, y les digan a los niños, miren, aquí había jaguares, perdón, aquí había jaguares, pero como ya no hay, pues ahí hay unos de plástico, ¿verdad? Para que los vean, ¿verdad? Para que se los imaginen. Entonces, ahora vamos a hablar de lo más grave. Todo el agua potable que se usa para todo el desarrollo en la península, para muchos millones de mexicanos que viven allá, está en riesgo. Ya sabemos que hoy ya tenemos muchos cenotes, muchos esos ríos subterráneos que están intercomunicados, todos. O sea, es el sistema de agua subterránea más importante del mundo, no hay otro igual, es único. Entonces, ya sabemos que el tren, en varios de los tramos, tuvo que poner unos pilotes para elevar el tren por encima de este suelo cárcico que se deshace, que es un suelo poroso, de unas calizas, ¿verdad?, que se rompen. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que nada bueno nos espera. Y la contaminación y el daño a este sistema de ríos subterráneos es incalculable. ¿Qué quiere decir? Que en los próximos 20 años pueden quedarse sin agua todos los millones, no solamente de turistas, sino de todos los que habitan en la península de estos 4 estados de la República. De manera, pues, que yo digo que este daño, este riesgo del agua y esta desaparición del ecosistema
que es un ecosistema que captura carbono. Tenemos obligación, de acuerdo con el Acuerdo de París, ahora sí que valga la redundancia, el Acuerdo de París dice que hay que conservar todos los sistemas de captura de carbono. Entonces aquí lo vamos a perder, ¿verdad? En lugar de estar conservando lo más valioso que es esta selva, la vamos a destruir, vamos a acabar con ella, a cambio de un disque progreso y desarrollo y bienestar que promete el presidente en sus palabras. Pero pues el presidente ya no va a estar y a lo mejor yo tampoco, mi querido Adrián, a lo mejor en 20 años ya no, pero tú sí vas a estar, mis hijos y mis nietos sí van a estar y por supuesto que sí se van a acordar de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Que él fue el que por su voluntarismo, ¿verdad? Por su decisión unipersonal, porque nunca fue discutido el tema, se hizo lo que él dijo, porque los que están en la Cámara, pues nomás levantan el dedo y dicen que sí, aunque muchos no están de acuerdo, ¿eh? Muchos, yo he platicado con varios diputados del Verde, por ejemplo, que no están de acuerdo, pero que no lo pueden decir porque, pues imagínate, ¿no? Tienen que obedecer al interés político. Y ya, para cerrar el comentario, déjame decirte lo que hubiéramos podido hacer en otros ámbitos que nos urge. No quiero hablar del sistema de salud, que ese es un desastre, no, ni en la seguridad, no. Voy a hablar de nuestro tema, que es el ambiental. Fíjate bien, con esos 480,000 millones, podíamos haber clausurado de forma definitiva los 2,200 tiraderos a cielo abierto, recuperar esas 30,000 hectáreas, sanear todos esos lugares, recuperar esas hectáreas. Y también hubiéramos podido instalar 200 centros regionales a nivel nacional para hacer una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, hacer composta y recuperar suelos, porque lo que hoy necesitamos es recuperar el suelo para capturar el CO2. Hay dólares en el mercado de emisiones, que ya te prometo que si tú estás de acuerdo, la semana que viene hablamos del mercado de emisiones de CO2 para que veas lo que hay ahí. Y entonces, en vez de tirar el dinero acá, en este trenecito destructor, entonces hubiéramos podido recuperar suelos, captura de carbono, ganar dólares. Reciclar más de 2 millones, podemos pasar a 7 millones de plásticos, que es el problema. Y por otro lado, también generaríamos energía limpia con la fracción inorgánica no reciclable, que se puede convertir en un combustible derivado de residuos que lo pueden quemar. Le surge a las cementeras sustituir el coque por este combustible. También podríamos haber instalado 300 plantas de tratamiento de aguas residuales modernas que permiten reciclar el agua, que se llaman descarga cero. Y lo más importante, podríamos haber tecnificado con riego por goteo 5.2 millones de hectáreas de suelo agrícola que hoy no lo tienen y que desperdician 30,000 millones de metros cúbicos de agua al año. Fíjate nada más, todo eso lo hubiéramos podido hacer con los 480,000 millones de pesos que hoy están, a mi juicio, ¿verdad?, tirados, muy mal invertidos, destruyendo ese gran ecosistema y poniendo definitivamente en riesgo el agua del futuro de millones de mexicanos que viven allá en el sureste. Ese es mi Carlos, pues comentario. te agradezco muchísimo tu colaboración de esta semana y nos escuchamos el próximo lunes. Con mucho gusto. Muy buenos días. Gracias, que tengas un excelente día para ti también. Por lo pronto, usted quédese en nuestras redes sociales. No olvide consultar el periódico impreso. Nos vemos y escuchamos en la próxima.